Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Estamos comenzando esta hermosa serie en el libro de Nehemías. El texto de hoy es la respuesta a la oración de Nehemías, que conversamos la semana pasada. Es un desafío a la acción, un desafío a la dependencia del Señor y una invitación a considerar el liderazgo de Nehemías como ejemplo para nuestro avance. Vamos a releer el texto, hermanos. Acabamos de leerlo en Reina Valera 60, así que voy a aprovecharme de eso para que podamos escuchar la palabra del Señor en otra traducción. Acompáñame ahí, Nehemías 2, voy a leer del 1 al 8. A comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisan, que son marzo o abril, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey. Y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado. Pero le contesté: ¡viva el rey para siempre! ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó: bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté: si al rey le agrada y si está contento conmigo su servidor, envíe a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó: ¿cuánto tiempo estarás afuera? ¿Y cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además, le dije al rey: si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernantes de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones, porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Tengamos un momento de oración, hermano. Señor nuestro, nos acercamos a tu palabra. Ella fue inspirada por ti. Tenemos la fe, tenemos la convicción de que ya es la verdad y que tú nos hablas a través de ella. Es tu santa palabra. Y queremos rogar la dirección de tu Espíritu Santo para comprenderla. Te pedimos, Espíritu Santo, que estés en nuestra mente. Danos entendimiento, danos inteligencia, danos atención. Bendice a mis hermanos, Señor, dale la energía para escuchar tu palabra con entusiasmo. Dame a mí la energía que necesito para proclamarla, proclamando a Jesucristo como el Señor de todo. Guíanos en este glorioso momento, Señor. Prepara nuestro corazón para recibir. Hazlo dócil, Señor. Y dispón nuestro corazón a obedecer. Haz que nuestra voluntad esté dispuesta a ser moldeada por ti, para ser como tú quieres que seamos. Te pido, Señor, que tú te muestres a nosotros hoy a través de tu palabra, que me utilices como un instrumento, que hables tú, Señor, porque como cuerpo, como iglesia, queremos ser moldeados para hacer lo que tú quieres que seamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, Nehemías. Dios guió a Israel, guió a Jerusalén a través de un periodo de restauración, de avivamiento, llamando a Esdras y a Nehemías. Como bien decía Rodrigo la semana pasada, este es un solo libro, ambos están unidos en el texto hebreo, y los llama a ellos para que puedan lidiar con el duro pueblo y tienen que sobrevivir y superar oposición y dificultades, ciertamente, pero en realidad buscan también reconstruir la ciudad de Dios, física y espiritualmente. Nehemías, que nos estamos enfocando en este periodo, muestra abundante devoción, ausencia de egoísmo, de hecho, disposición a entregarse, disposición a seguir el llamado de Dios, confiando en el plan de Dios para su vida y para su pueblo. El texto de hoy comienza ahí diciéndonos: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Nehemías es un judío, un hebreo, ¿y qué hace sirviéndole al rey Artajerjes de Persia vino, no? El contexto aquí, la escena, el escenario en el que estamos es donde el pueblo hebreo está en el exilio. Dejamos los salmos de David, ¿no es cierto? Dejamos los salmos. La imagen allí en esa época era el pueblo hebreo con una fuerza poderosa, pero la historia bíblica no hizo avanzar, ¿no? Y el reino de David, si usted conoce la historia bíblica, si no, léala, es bastante entretenido el drama de Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel, Crónicas. El reino de David se divide en dos. Los herederos de David, después de Salomón, se pelean y un no heredero quiere tomar el trono, ¿no? Y las 10 tribus del norte se unen en un reino y las 2 tribus del sur conforman otra. Y de ahí en adelante todo se va a la vez, literalmente, como decimos. Pero la fortuna de dicho reino jamás se acerca a la fidelidad de su padre David. De los padres de estos reyes de David, no hay ninguno se acerca a la fidelidad de su padre, etc. La fortuna de cada uno de esos reinos es marcada por la idolatría. La adoración a los dioses prevaleció, contamina toda la vida de Israel. Finalmente, Dios
castiga a las tribus por su idolatría. Castiga a las tribus del norte, primero, en el año 722 a.C., por si acaso, permitiendo que las naciones idólatras, de los ídolos que ellos adoraban, los sometan a sus dioses. ¿Sí? ¿Quieres adorar dioses falsos? Bueno, anda a adorarlos allá en Babilonia. Anda a adorarlos en Asiria, anda a adorarlos en Persia. Los asirios invaden el reino del norte, son tomados cautivos y deportados y dispersados entre las naciones y pierden su libertad. Las tribus del sur, sin embargo, no podían decir, ya, bueno, cacharon la noticia, ¿no? Como, cuidado, no aprendieron nada de la experiencia de Israel. Como resultado, siglos después son tomados cautivos también, deportados, dispersados, ahora por los babilonios, era por los asirios. Jerusalén, y esto es peor todavía, el cautiverio del reino del sur, y aquí en este momento es donde estamos, en el fondo, en este siglo. Jerusalén es destruida, el templo es dejado en ruinas. Entonces, al leer todos estos relatos, al leer Nehemías, al leer Esdras también, tenemos que entender el sentimiento del pueblo. Profunda tristeza, angustia, decepción. Es el sentir del pueblo del exilio. Porque parece que Yahvé, parece que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob fue derrotado. Así se ve la historia al menos. Parece que Dios ha perdido el control. Parece que la promesa que le hicieron a Abraham, que Dios le hizo a Abraham de bendecir a todas las naciones a través de la descendencia, esa promesa fracasó. Entonces ese es el primer sentimiento en el que estamos aquí. Durante las décadas en que los judíos estuvieron en cautividad, 50, 70 años, el poderío de Babilonia es destruido por las fuerzas combinadas, yo no dirán por Israel, el glorioso Israel que se levanta, ¿no? Para nada. El Señor mandó otro imperio. Las fuerzas combinadas del imperio medo-persa, del cual el rey Artajerjes es emperador, los persas. También, si usted le gusta la historia, en el año 539, el rey persa Ciro vence a Babilonia y lo sorprendente es que permite que los israelitas regresen a su tierra. Él proclama un decreto, el rey de Persia, Ciro, proclama un decreto para que el templo pueda ser reconstruido en Jerusalén en el año 538. Entonces, esto trae a la generación de Nehemías una gran esperanza. Y la generación anterior también, la de Esdras. Porque es el Señor quien ha movido el corazón de Ciro para hacer esto. Eso dice la interpretación de la escritura de los historiadores de crónicas. Y esto cumple las promesas anunciadas por los profetas. El profeta Jeremías había dicho y anunciado que aunque el exilio no sería corto, los exiliados volverían un día a Jerusalén. Debemos tener entonces en la mente, al leer y estudiar todo el libro de Nehemías, todos estos relatos, todas estas promesas de esperanza de los profetas que ellos habían dicho. Está fresco en sus mentes lo que los profetas habían anunciado recién en la generación anterior. Recién cuando fueron al exilio, Jeremías, Ezequiel, habían anunciado que el exilio no sería el final de la historia y que no sería el fracaso de Dios, aunque eso parecía. Dios anuncia por los profetas que iba a reunir nuevamente a su pueblo de entre todas las naciones. Los traería de vuelta. La imagen ahí de los profetas es como las ovejas reunidas en un redil. Y más encima dicen que Dios va a restaurar su presencia en medio de ellos. Entonces el pueblo está negando aquí y está poniendo su esperanza en un rey mesiánico, del linaje de David que se iba a sentar en un trono eterno. Su esperanza está en que él pueda reconstruir el templo, para que la presencia de Dios pueda habitar en medio de ellos. Y los profetas prometen que el Espíritu de Dios iba a habitar en cada uno de los corazones de su pueblo. No se podrían imaginar un poco eso, pero anhelaban que eso fuera realidad concretada en Jerusalén, en el templo, ¿no? Y la esperanza de que vendría el reino de Dios nuevamente nutría la expectativa de esta generación. Y que ese reino de Dios luego sería llevado a todas las naciones, no entendían cómo, pero Isaías lo anunciaba. Y sería llevada por fin la bendición que había prometido Dios a Abraham. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces aquí esta generación está viviendo una mezcla de tristeza, profunda tristeza, incertidumbre, también de esperanza y de anhelo. Y tal vez entusiasmo de hecho, porque parece que se están cumpliendo las promesas. Parece que lo que anunciaron los profetas se está empezando a cumplir. Porque sí, hizo este decreto, ¿no? Y libera a muchos del exilio. Aquellos que desean regresar para reconstruir el templo en Jerusalén. Digo muchos, porque no son todos. Porque varios deciden no hacerlo así. Entonces hubo un primer retorno. No sé si podemos percibir, pero solo podemos imaginar los sentimientos que hay cuando el pueblo de Dios vuelve a realizar el camino de vuelta, décadas después de exilio y esclavitud, a reconstruir el templo. En ese primer retorno viajan guiados por Zorobabel, con el liderazgo de Zorobabel, que eso está relatado en los primeros capítulos de Esdras. Se reúnen en Jerusalén, comienza la reconstrucción del altar de Dios en Israel. Y esto es un acto de gran valentía, porque otros pueblos, e Israel se fue hace tiempo, más de 50 años, otros pueblos se habían asentado en esa área. Entonces los israelitas estaban en el exilio y ahora vuelven, y hay una profunda incertidumbre porque no se sabe cómo reaccionarán los pueblos vecinos ante el retorno. Y por eso, primero el templo, la reconstrucción del templo recibe oposición. Primero local, pero como les dije, no es solo la lucha contra los vecinos, es contra la terquedad del propio Israel, porque hay tensión interna también, porque son bien porfiados. Pero eventualmente los constructores prevalecen. Ahí está el profeta Ageo y Zacarías animando a las personas en Esdras 6. Y los valientes constructores israelitas completan el templo.
y lo dedican al Señor. Se demoraron casi 20 años, eso sí, después de su regreso del exilio de Babilonia. Entonces, luego el libro de Esdras y Nehemías nos narran la historia de estos dos líderes que le dan el nombre a estos libros, Esdras y Nehemías. Estos dos vienen a Jerusalén y juegan un rol muy importante por su piedad también, al mantener el camino de los exiliados que llegaron. Y a veces, ¿por qué estoy haciendo toda esta introducción? Porque a veces vemos a Nehemías y a Esdras también como grandes héroes y que moldean una gran nación indetenible porque siguen al Dios verdadero. Pero si leemos estos libros completos, son historias bastante decepcionantes. Primero porque, como les dije, muestran que una parte del pueblo de Dios ha retornado a la tierra. Y ahí en ese sentido la promesa de los profetas no se cumple porque iba a reunir a todo su pueblo dentro del redil. Pero el resto de muchas promesas de los profetas no se está cumpliendo en el segundo regreso de Esdras ni en el tercer regreso que es guiado por Nehemías. Ni siquiera la de la tierra, porque más encima ni siquiera son dueños de su propia tierra. No ha llegado el Mesías para liberar al pueblo. Ellos siguen siendo esclavos y oprimidos y el exilio sigue. Ahora están en la tierra de Palestina, en ese pedazo de tierra. Pero después de los persas, que están aquí con Artajerjes, vienen los griegos y después vienen los romanos. Por siglos, ¿no? 4. Durante estos libros, que son el final de la historia del Antiguo Testamento, por si acaso, el final de la narrativa de los libros históricos. Los profetas luego, cuando uno lee los profetas, tiene que ponerlo en medio de este relato histórico. Entonces llegamos al final de la historia, de la narrativa del Antiguo Testamento. Y uno dice, ¿de verdad termina así? Debería dejarnos anhelando por más. Nehemías. ¿Qué pasa con todas estas promesas de los profetas? O sea, ¿cuándo se van a cumplir? Se supone que están llegando de vuelta a la tierra prometida. Debería cumplirse, ¿o no? Y más encima, otra de las cosas que aprendemos leyendo Nehemías es la infidelidad del pueblo. Uno puede preguntarse, ahora sí los israelitas aprendieron, lo van a hacer mejor esta vez. Sí, aprendieron con el exilio. Y se van a comportar mejor y van a cumplir su vocación de ser luz a las naciones. Van a ser fieles a su vocación. Vamos a ver en los próximos capítulos que no están así. Y los fieles de Esdras y Nehemías se encuentran mucha oposición. Hay mucha desobediencia a Dios en medio de Israel aún, que sigue dejándose moldear por los ídolos y que sigue repitiendo los mismos pecados de antes del exilio. Esdras, por ejemplo, un sacerdote, escriba que regresa a Jerusalén, décadas después también, alrededor de 70, 50 años después de que el templo es dedicado y reconstruido. Entonces ahí él inicia un segundo retorno, pero los israelitas comienzan a permitir matrimonios mixtos, o sea, matrimonios en yugo desigual entre su propio pueblo con personas que no pertenecen al pueblo de Dios. Y así abren la puerta a la idolatría por medio del sincretismo, formando familias que creen una mezcla de creencias. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en realidad, es llamado durante toda su vida a resistir la idolatría, resistir la influencia de la idolatría, resistir la influencia de aquellos que no creen en Dios y no seguir sus principios. En cambio, Israel lo que hace, post-exilio, es seguir permitiendo que personas que no siguen a Dios, sino a los ídolos, se planten en el centro de su hogar, como cabezas de hogar. Se establezcan en el centro de las familias del pueblo de Dios. Israel debía ser luz a las naciones y lo que hace es contagiarse de la oscuridad. Debían mostrar la vida diferente, pero lo que hacen es amoldarse a la vida de los ídolos. Y permiten que la idolatría del mundo dirija sus vidas familiares en lo más íntimo. Usted dirá que no es un pecado grave, pero es un pecado gravísimo. Construir familias que no siguen ni seguirán a Dios. Y poner sus relaciones por sobre el seguir la palabra de Dios. Ese es un pecado gravísimo contra el que lucha Esdras. Lucha por guiar a este pueblo testarudo para que vuelvan a obedecer la ley de Dios. Lea Esdras si quiere para saber cómo termina. Nehemías se une después a este esfuerzo, llega y trabaja juntos con Esdras en este tercer retorno donde estamos nosotros, donde vamos a entrar ya definitivamente al retorno de la próxima semana. Trabajan juntos muchos años hacia la renovación del pacto, y esa renovación llega en el capítulo 8 y 10 de Nehemías. Y usted diría, ya, qué terrible panorama, pero no terminan las malas noticias porque el texto bíblico también nos muestra que Esdras y Nehemías no son líderes perfectos y cometen bastantes errores. Esdras, por ejemplo, cuando está en esta situación de los matrimonios mixtos, lo que hace es, sin la orden de Dios, imponer divorcios. ¿Sí? El texto ahí no nos dice si esa decisión estuvo bien o estuvo mal, ni siquiera, no se la juega. Es sorprendente. Entonces, pero es algo que Dios no le comandó. Vamos a ver los errores de Nehemías también si el Señor nos da la oportunidad. Ellos no pueden conseguir, sobre todo no pueden, al final del libro, por eso le digo que es decepcionante, no consiguen perfectamente ese objetivo. Y como que dicen, ya bueno, lo intenté. Señor, estoy intentando ser fiel a ti en medio de esta generación perdida, pero no pueden conseguir su objetivo de llevar al pueblo a la vida de santidad que Dios los llama. Entonces, voy a adelantar al tiro para que no nos quedemos tan tristes, pero en el contexto de toda la historia bíblica, cuando estos dos líderes aciertan, Esdras y Nehemías, son prefiguras de Cristo, ¿sí? En sus aciertos. O sea, en sus desaciertos son muestra de Adán, ¿sí? Pero aquí su grandeza y gloria, sus aciertos nos deben apuntar hacia Jesucristo, son prefiguras de Cristo. Él es el verdadero libertador y restaurador del pueblo de Dios. Él es quien cumple verdaderamente las promesas de los profetas. No podía Nehemías hacer eso. En su muerte y resurrección, verdaderamente se obra la restauración del pueblo de Dios. En Jesús el exilio termina. No de manera física, sí, pero de manera espiritual. En Jesús se derrama el Espíritu de Dios sobre su pueblo. En Jesús el pueblo de Dios es hecho templo en los corazones.
para que por fin puedan ser fieles a su llamado. Jesús llama a su pueblo a ir a todas las naciones, recuperar el llamado de Israel. No solo en un pedazo de tierra en Palestina, sino que Jesús, el pueblo de Dios, es llamado a proclamar la noticia del reino a toda tribu, lengua y nación. Y recibe la tierra completa como herencia, como tierra prometida. Y la promesa del pueblo de Dios es la nueva creación. ¿Por qué yo me estoy adelantando tanto en la narrativa bíblica? Dice usted, porque necesitamos ese cuadro para encontrar nuestro lugar en el relato de Nehemías. Nuestro lugar en esta historia. Desde el lente de Jesús es que debemos entender a Nehemías. Entonces, Nehemías 2. En el capítulo anterior, el mismo Nehemías nos informó que él es copero de la corte real de Artajerjes. Eso nos dice también en el versículo 1. El rey de Persia. Nehemías probablemente era de la tribu de Judá, posiblemente descendiente del rey David. Y él está en Susa, el palacio de residencia de invierno del rey. Y como copero, disfruta de una posición única. Es un miembro de la corte real, cuya responsabilidad era escoger el vino. Y uno dirá, ¿qué importa eso? Sí, pero en realidad era como un guardaespaldas, por así decirlo. Guardar al rey del envenenamiento. Era un mayordomo que tenía acceso prestigioso a la corte del rey, directamente a su lugar de más profunda intimidad, a su lugar seguro, y por lo tanto tenía prestigio y influencia en la corte del rey. Tenía acceso directo al rey como mayordomo. Estaba en una posición así como media híbrida, tal vez yo diría. Una posición como el cargo de un primer ministro en nuestros tiempos, de un ministro, porque actuaba de consejero también. Y al mismo tiempo era maestro de ceremonias, de banquetes, ¿no? Como el mayordomo de Batman, ¿cómo se llama? Exactamente, sí. Entonces, pero usted dirá, ¿para qué necesita un copero el rey? Bueno, el temor a las intrigas, a las conspiraciones, la constante amenaza era algo así que los persas vivían todo el rato. El temor del rey de morir asesinado por un traidor. Entonces vivían vidas bastante solitarias. Y era muy natural que buscaran una persona de sabiduría, discreción y capacidad. Eso se asume al decir copero del rey. Como no tenemos esa posición hoy día, no lo entendemos muy bien, pero un copero tenía en su corazón los intereses del monarca. Se mantenía informado de los acontecimientos de su tiempo. Era una figura política y podía ejercer gran influencia sobre el soberano. Nehemías hacía bien su llamado. Entonces no era solo su responsabilidad de probar el vino del rey. Tenía la responsabilidad de custodiar la vida del rey. De hecho, probablemente también supervisaba y coordinaba la guardia de los dormitorios. Entonces era una persona en una posición estratégica. Dios había puesto a Nehemías en una posición estratégica. Entonces, cuando Nehemías escucha el informe de su hermano en el capítulo anterior sobre ese estado desolador de los muros de Jerusalén, de cómo su pueblo está sufriendo opresión al estar indefenso, se entristece profundamente y llora. Su corazón está entristecido. Está en esta posición, pero está triste por su amor por su pueblo. Porque una ciudad sin muros, sin puertas, más encima no era una ciudad en esos tiempos. Era un lugar indefenso, ni siquiera podía brindárseles protección a aquellos que vivieran dentro de su perímetro. Sin una muralla para proteger, los residentes se ven constantemente hostilizados. La moral del pueblo allá en Jerusalén está profundamente baja, pero no era el único de los pecados del pueblo allá que había retornado. El rico explotaba al pobre. O sea, repetían los mismos pecados, como le decía yo. Los mismos pecados antes del exilio, de la cautividad. Seguían siendo practicados por el pueblo. Había crisis económica, ignorancia espiritual más encima, y desunión en el pueblo. Entonces Nehemías está ante este panorama imposible. Espero que se dé cuenta de lo imposible del panorama. ¿Y qué hace? Lo único que hace es buscar al Señor. ¿Qué más voy a hacer en medio de este caos? Busca por medio del Señor, en oración al Señor, el rol que debe cumplir en medio de este tiempo, en medio de sus tiempos. En medio de la decepción y angustia, de cuando aparece que Dios no está en control, Nehemías se toma 4 meses para orar, ¿sí? Porque estamos en el mes de Nisan y partió 4 meses antes. Para orar y practicar el ayuno, 4 meses. Manifiesta confianza en Dios y su señorío en su periodo de oración. Busca la guía del Señor en este tiempo tan importante de decisión. Por supuesto, la oración de Nehemías, su actitud, su sabiduría, se levanta como ejemplo para nosotros. Entonces Nehemías discierne a través del final del capítulo anterior por qué razón Dios lo puso en esta posición estratégica. ¿Cuál es su plan? La ciudad debe ser reconstruida. Reconstruir la ciudad de Jerusalén era un aspecto de reconstruir la casa de Dios, porque Jerusalén era donde Dios hacía su habitación, por medio del templo en el monte. Esa ciudad sobre un monte, como la que después se referencia a Jesús, ¿no? Que debe ser luz para la nación. Y Nehemías discierne a través de la oración, ahí en el versículo 1:11, que el rey es la clave para la solución de todo el problema. Así que ora para que Artajerjes se muestre compasivo a él. Su confianza está en que hay uno que está sobre el rey Artajerjes, y ese es el Señor. Entonces al comienzo de este capítulo 2, la actitud de Nehemías, el corazón de Nehemías es esperando respuesta a sus oraciones después de 4 meses de estar orando. Como les dije, estábamos como en marzo, abril, después de que recibió su reporte, en constante oración y ayuno, 4 meses después. Y hoy vemos cuando una oración es contestada.
durante este banquete donde Nehemías está allí con la reina se llama Damaspia. Están ahí Nehemías, el rey y la reina. Y Nehemías viene para darle el vino al rey, probablemente estaban en una festividad. Y nos perdemos un poco del drama, porque tampoco estamos en esa época y no entendemos la función también del copero, pero es un momento muy dramático, ¿no? Leemos ahí y decimos, ¿por qué Nehemías tiene miedo? Hay un momento de tensión aquí. Si estuviéramos ahí en esa época, o un hebreo leyendo ahí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque quizás la escena ahí es que quizás los ojos de Nehemías como copero y el monarca no se miraron, no se cruzaron por lo ordinario, quizás cualquier pequeña señal sucedió, tal vez algo de la conducta de Nehemías llamó la atención, pero en alguna forma Artajerjes nota un cambio de actitud en el versículo 1. Y lo que sospecha muy probablemente es una conspiración contra su vida. Así que indaga, ¿por qué está malo tu rostro? ¿Por qué tenés mala cara? Sí, eso dice literalmente, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Por qué tenés mala cara? No estás enfermo, está tu corazón quebrantado. Nehemías reacciona muerto de miedo, con temor. Póngase en los pies de Nehemías, ¿no? Y se va a dar cuenta de por qué está así. O sea, el emperador persa es el hombre más poderoso, terrenalmente hablando, en ese momento de la historia. Es el emperador del imperio más grande. Se decía a sí mismo el rey de reyes. Tenía derecho a decidir sobre la vida de cualquiera que presentara audiencia delante de él. Y así matarlo. Y más encima, su decreto se consideraba infalible por los persas. Vemos un poquito de este embrollo de la cosmovisión torcida de los persas en el libro de Esther, que son prácticamente contemporáneos. Entonces imagínense presentarse delante de este hombre, que con un chasquido de dedos puede acabar tu vida. Y parte de estos tiempos son tiempos de revueltas sociales. A veces las ciudades, incluso los países, se rebelaban contra el imperio porque los persas no eran un imperio muy amable, como ningún imperio en realidad. El gobierno persa entonces estaba en constante atención para frenar rebeliones con campañas militares. Artajerjes ya había tenido que lidiar con una rebelión en Egipto y una rebelión en Siria hace poquito. No sé si se da cuenta que son países vecinos y usted se maneja de geografía, entonces no tiene muchas ganas de que empiece ahora una rebelión en Israel. Está bien claro por qué Nehemías tiene esta respuesta humana de chuta, de temor, ¿no? Cuando el rey te pregunta, ¿por qué tenés mala cara? Porque encima estaban probablemente en una festividad, tal vez al año nuevo persa, por el uso del vino, ¿no? Entonces teme la ira del rey Nehemías. Porque está triste por otras razones. Pero es un tiempo de festividad, debería estar feliz y te estoy trayendo vino, ¿por qué te...? ¿No? El rey aquí dice, hay una conspiración para matarme y han convencido al que más confío para traicionarme. Sí, estaban locos los persas. Y aparte, ¿no? Sí, es muy difícil el panorama, por eso no hay nada más que la oración para transformar el panorama, porque hay una decisión previa del rey Artajerjes de que no va a construir una muralla en Jerusalén. Entonces Nehemías le va a pedir al rey que revierta su decisión, su decreto supuestamente infalible. ¿Sí? Esther también nos enseña que eso era un tremendo embrollo. Esdra, 4:21. El rey dice ahí, den la orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada para que hasta que por mí se ha dado una nueva orden. Porque la intención de reconstruir muros podía ser claramente interpretado, y era interpretado por estos chalados persas, como un intento de una revuelta independentista. Note cómo Nehemías no nombra Jerusalén, por ejemplo. Es sabio, es astuto. Vamos a ver eso un poquito más adelante. No menciona, dice, la ciudad de mis padres. No es que está engañando al rey, por si acaso. Está siendo juicioso, astuto, sabio, para no sacar a la mesa en medio del contexto tan trascendental un tema peligroso. Jerusalén había sido a través de los tiempos, y siguió siéndolo, y sigue siéndolo, una ciudad difícil. Y en ese tiempo era una ciudad difícil de dominar. Y Artajerjes conocía que su copero era hebreo. Entonces el rollo está trayendo la fidelidad a su pueblo por sobre la fidelidad. Pero Nehemías fue suficientemente sabio para no perjudicar sus oportunidades de éxito, despertando estos recuerdos tal vez un poco medio desfavorables en la mente del rey, ¿no? Es muy difícil la tarea de Nehemías, porque él desea intensamente, lleva 4 meses orando por esto, desea intensamente retornar a Jerusalén y obtener permiso para reconstruir los muros. Y tiene que convencer al rey que anule, no que anule su decreto, que cambie su decreto previo. Y tal vez su miedo también me va a decir que no, listo. Ha llegado por fin el momento por el que tanto oré. ¿Qué va a suceder? Estaba pidiendo la oportunidad y el Señor se la concede. La situación con la que se encuentra Nehemías es de sorpresa entonces, tal vez inesperada. Porque él había orado pidiéndole su favor, pidiéndole bendiciones. No sabía cómo, pero pidiéndole bendición al Señor para este proceso.
Pero en lugar de ello se encuentra con que el rey duda de su lealtad. Entonces como que la respuesta de Dios es sorprendente, ¿eh? Y Nehemías como que es sorprendido, pillado por la respuesta de Dios en medio de su contexto. La respuesta de Dios a su oración. Porque Dios le presenta una prueba, un desafío. ¿Sí? Dios le contesta con una oportunidad para actuar. Un rol que tiene que cumplir. Una tarea para cumplir en su plan. Esa es la respuesta a la oración de Nehemías. Un rol que cumplir en la historia que Dios está construyendo. El libro de Nehemías, y una de las cosas que ciertamente también nos quiere enseñar este libro, es la sabiduría de Nehemías, ¿sí? Porque él entiende su lugar en el camino de Dios, en el camino que el pueblo de Dios debe recorrer. Entiende porque Dios la ha puesto en la posición en la que le puso, y ese es uno de los llamados de Nehemías a nuestras vidas. Nehemías nos mostró que su oración anterior manifestaba su convicción de que Dios gobernaba todo y de que a él debía temérsele. El temor del Señor le guía. Entonces responde, ciertamente tiene este reflejo humano de temor, ¿sí? Su saltito así, se salta un latido en el corazón, pero responde luego con astucia y sabiduría. Proverbios 16:14 es importante para entender esta escena. Dice, Proverbios 16:14, la ira del rey es presagio de muerte, pero el sabio sabe apaciguarla. ¿Sí? Es un proverbio un poco distante para nosotros, porque no tenemos reyes que tengan la ira suficiente para declarar pena de muerte. Pero es demasiado vivo para Nehemías. Él manifiesta sabiduría para apaciguar la ira del rey. Entonces le asegura su lealtad inmediatamente al rey. Dice, que viva el rey para siempre. No te estoy traicionando, rey, por si acaso. No quiero. Sí, tómate la copita nomás. Pero lamentablemente es una expresión estereotipada, ¿no? Muchos reyes antes de Artajerjes habían sido oído las mismas palabras de los labios que estaban tramando una rebelión contra él y tramando la muerte. La diferencia está en de quién viene. Nehemías es un hombre de sinceridad probada. Por eso estaba en la posición en la que estaba. El rey claramente por eso da crédito a sus palabras. Le permite continuar. No le tomamos el peso a que el rey permita que hable. ¿Sí? Porque él podría haber dicho, ¿por qué tenés mala cara? ¿Sí? ¿No? Pero le permite que hable, conversa con él. No habla de un carácter, de una sinceridad. Entonces Nehemías asegura con sinceridad su fidelidad a la corona. Y si Artajerjes no lo hubiera creído, no habría explicación para su semblante y su quebranto de corazón. Pero yo creo que Nehemías estaba preparado. Tenía tal vez un plan medio elaborado. Porque al final como que el Señor le abre la posibilidad y él se lanza con todo, ¿no? Expone el detalle completo de todo lo que el plan que había uno medio así planificado. Entonces es un líder astuto, Nehemías, es sabio, pero se encuentra sorprendido en este momento. No sabemos cuándo Dios nos entrega la respuesta de nuestra oración. Cualquiera lo haría en su posición. Pero él dice, contestando las preguntas del rey ahí en el versículo 3, contesta con una pregunta, ¿sí? Establece el diálogo. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, los sepulcros de mis padres están desiertos? Sus puertas están consumidas por el fuego. Sabiduría, tacto incluso uno podría decirle. Inteligencia, astucia, que Dios da a Nehemías para cumplir su rol. Dios lo capacita con sus dones para cumplir su rol en la historia que Dios está construyendo. Evita astutamente, o sea, tiene una habilidad política también, porque evita ponerse a la defensiva. No, es que rey, perdón, no sé qué. No trata de justificarse tampoco, ¿no? Como hacemos nosotros también. Probablemente hubiera grabado las cosas en su contexto político. Mientras trata de explicar la causa de su quebranto, no se excusa, ¿no? Sino que eso le traería más problemas. Contesta al rey de una forma sabia como lo hizo y evita un enfrentamiento. Conserva la unidad también en su relación. Por supuesto, esto tiene sustento sobre todo en su carácter anterior. Eso está implícito en el texto. Eso nos ilustra la sabiduría de Nehemías en medio de su quebranto. Cómo Dios lo capacitó a través de estos meses de oración para poder responder. Nehemías está consciente, aquí también está implícito, la reverencia que tenían las antiguas religiones, las antiguas creencias ancestrales incluso del cercano oriente sobre los muertos. Entonces él no le habla del gran soberano Señor sobre la creación, Dios de los cielos, Yahvé, ¿no? Que quiere liberar a mi pueblo. Eso es un acto de rebeldía en esos tiempos. Hay otro Dios que no eres tú ni son tus dioses, ¿no? Habla de los ancestros,
de los sepulcros de sus antepasados. Sabía sobradamente que eso representaría, o sea, traería simpatía al rey, porque era importante para la religión de esa época de los persas. Entonces, maneja esta situación imprevista con mucha sabiduría, Nehemías. Nos habla y nos llama, por ejemplo, a la sabiduría del cristiano, por supuesto. Esta sabiduría tal vez un poco dialogante, que también vemos en Jesús, por supuesto. Y que no implica solamente asentir a lo que el otro te dice, a lo que la otra persona te diga. Habla de sabiduría ante la consejería, ante el discipulado también. No miente. Para no herir las susceptibilidades o por temor, se mete en el problema, se tira a la piscina, Nehemías. Está basando su manifestación y su solicitud en la verdad. Pero con astucia comprende la naturaleza humana. Y el ejemplo de Nehemías exige del líder el aprender a saber cómo llegar a las personas, por así decirlo. Cómo llegar, ¿no? Cómo aconsejar, cómo tomar la sabiduría de Jesucristo al discipular en las personas, en cada una de sus etapas. La sabiduría de Nehemías, su acertada y astuta respuesta, hace que el rey le pregunte, ¿qué queréis? Ok, te entiendo. ¿Qué cosa pides? Y ahí Nehemías, por eso yo digo que la primera vez estaba sorprendido, porque ahora tuvo tiempo, ¿no? Porque ahora, ¿qué hace? Como que levanta su mini oración. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. ¿Sí? Ni siquiera tuvo tiempo de hacer eso antes. Ahora dice, entonces oré al Dios de los cielos, versículo 4. No es que antes él pensara que podía ir a por sí mismo, lo tomó por sorpresa. Nehemías sabe que necesita ayuda adicional en aquel momento, cuando va a formular este plan que lleva orando 4 meses al Señor. Orando 4 meses con el Señor, ¿no? Necesitamos asumir es una sencilla disciplina, pero pedir al Señor ayuda y orientación en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones, en toda la vida. Incluso las diarias, importantes y no importantes. Hemos mistificado la oración como momentos extraordinarios. ¿Pero cuánto tiempo cree usted que tuvo Nehemías para orar aquí? Porque imagínese si se demora 5 minutos. Está inventándome qué me va a decir, en realidad es un traidor. Pase el dedo por la garganta. Necesitamos más dependencia del Señor en la oración. Es un buen hábito diario. No necesitamos más independencia en la vida cristiana. Ese es el problema de los presbiterianos, queremos tan poco. Entonces, en respuesta a la pregunta generalizada del rey, ahí a la pregunta amplia, ya, ¿qué quieres? Dime qué pides. Nehemías desenvuelve así su plan, de una forma muy específica. Si el rey quiere, si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, tampoco dice Jerusalén, ¿no? De los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Dame cartas de los gobernadores para que me abran el paso. Dame una carta. Es muy farso, ¿no? Dame una carta de Asaf, el que guarda el bosque, para que me dé madera, mancio. Nehemías necesita manifestar, o sea, para hacer toda esta misión que ha planeado, imposible, necesita manifestar que ha sido comisionado por el rey. Y que se iba a mantener a salvo porque verdaderamente es una misión imposible. Mientras iba saliendo del palacio a recorrer todo eso, y necesita que sus necesidades estén cubiertas también. Sabe con precisión lo que necesita. No actúa por antojo. Y Artajerjes tampoco tenía que sentirse disminuido o amenazado. Su presentación la hace demostrando que es leal al rey. Por eso invita al monarca a tomar una decisión. Sugiere constantemente en su lenguaje, mi rey, tú tienes la decisión. La iniciativa es tuya. ¿Sí? Pero al mismo tiempo vive en consecuencia de su oración anterior. Le pide al Señor favor delante del rey. Así que se tira a la piscina. Había pedido al Señor, dame favor delante de este hombre. Ya, pues me lanzo, voy a decir todo. Puede ser Barça. Elabora estas fórmulas pensando y tal vez abusando un poquito de la confianza que tenía con el rey. Estaba nutrido por su lealtad, por su sumisión de vida completa y fidelidad en medio de su trabajo, a la autoridad del rey. O sea, estaba cumpliendo bien su rol de copero antes. Debemos asumir que eso está en el texto.
No hace mención, como le dije, de la ciudad. No hace mención de la ley anterior que el rey. No le dice, rey, necesito que cancele esta ley anterior que hiciste, ¿no? Que enmende esta ley. Por eso Artajerjes llega y pregunta, ya, ¿cuándo te vas y cuánto duró tu viaje? ¿Cuándo volví? Nehemías señala un tiempo definido, tiene un plan. Finalmente sabemos por el libro de Nehemías completo que fueron 12 años más o menos. No es poco. No es poco permitir el viaje de su funcionario de más confianza. Eso es una pérdida para un cargo político. Algunos, de hecho, comentaristas o escritores dudan de que esto entonces sea verídico o que hay algún error aquí, porque ningún rey sabio permite a un funcionario tan valioso que se vaya por tanto tiempo. Pero si uno entiende bien el contexto, creo que es aún más lógico. ¿Sí? Siria, país vecino del Jerusalén, del terreno de Israel, de la Palestina, había tenido una rebelión unos poquitos años antes, probablemente 2 años antes. El sátrapa o virreyes que organizaban los persas su imperio así, había organizado una revuelta contra Artajerjes. Se llamaba Megavisos, ese sátrapa. Y así que lo habían sometido con violencia, obligándolo a la obediencia. Pero Artajerjes no lo pudo remover, lo retuvo en el gobierno de la región por razones políticas, aunque desconfiaba de él. Entonces Artajerjes no confía en lo que está sucediendo en la zona de Jerusalén. Y dio guía a este monarca para pensar, sería bueno tener a Nehemías allá. ¿Sí? Sería bueno tener a alguien en quien confío, ahí, entre Siria y Egipto. Con Nehemías en Jerusalén, cualquier alianza entre Egipto y Siria para rebelarse contra Persia sería más difícil de lograr. No sé si a usted le gusta la aventura política, pero a mí me encanta estas partes del texto, porque explican tanto de los sentimientos de Nehemías. Él pensó bien en todos los detalles. Tenía conciencia en su vocación de la realidad política de su época. Era un buen copero. Estaba enterado de las necesidades para su plan del futuro. También. Y propone un plan apetecible. Deme cartas para los gobernadores diciendo que yo voy con su autoridad llegando a Jerusalén. Es clever. Y el rey se lo concede. Pero el texto nos explica el éxito de Nehemías. La victoria alcanzada por Nehemías, ahí en el versículo 8. La victoria alcanzada por Nehemías al presentar sus peticiones al rey debe ser atribuida principalmente al Señor. Eso es lo que hace Nehemías. Versículo 8. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Nehemías es capaz de ver que en realidad el que le concedió lo que estaba pidiendo era el rey, que esta es la respuesta a su oración. Y Nehemías había preparado con debida antelación y con la debida fe. Nehemías tiene fe en el poder de la oración. Estuvo 4 meses orando por esto, rogando al Señor que lo guíe conforme a su voluntad. Podríamos hacer historia contrafactual, ¿no? Imaginar que tal vez, ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho así? Tal vez el rey no le hubiera dado permiso. Tal vez no hubiera tenido este plan para las concesiones que eran necesarias, no sabemos. Tal vez no hubiera conseguido materiales que eran necesarios, porque de verdad es un sueño imposible. Nehemías está solito como copero. Los coperos están en una posición de poder, pero no tienen recursos, ¿no? No tiene la plata para reconstruir los muros, ni las puertas, ni ejército para proteger al pueblo. Pero unos meses antes ya, el Señor puso en su corazón en esa oración y lo convenció de que debía ser usado él para responder al sufrimiento del pueblo. Debía ser usado como respuesta a sus propias oraciones. Nehemías, la oración de Nehemías anterior nos muestra cómo él rogó por orientación para vivir en el propósito de Dios. Ese fue el texto anterior. Y el texto de hoy nos muestra que Nehemías se dispone a encarnar lo que era su oración. Es transformado en lo que su oración rogaba. No sé si me sigue. Aquí hay un examen astuto de Nehemías, inteligente, donde él llegó a esta conclusión de que solo hay uno que puede solucionar este sueño ridículo que tengo de reconstruir la ciudad, este sueño imposible, pero que Dios quiere que cumpla. Y es el mismo emperador, no hay otro. Está consciente de los obstáculos que va a enfrentar para el avance de su misión. Y sabía que antes de empezar a reconstruir la ciudad necesitaba encima ese salvoconducto para pasar por las provincias, necesitaba los materiales, y tenía completamente clara la conciencia del desprecio que iba a enfrentar
por los demás vecinos de los judíos. Y más encima estaba seguro que ellos, los subordinados de los países vecinos de los sátrapas, tratarían de interrumpir el viaje y de estorbar la labor. A menos que tuviera la autorización del mismo emperador. En su poder esas credenciales que le dieran autorización real. Entonces es un buen político. Cumple bien su vocación. Demuestra una provisión apropiada. Porque realiza este trabajo bajo el patronato del rey. Tan solo el sello del monarca podría abrir estos caminos. Y eso es lo que lleva orando todo este tiempo. Que sus necesidades, las necesidades del pueblo de Dios sean provistas de acuerdo con la importancia de aquel que lo estaba enviando. El Señor mismo. Nehemías conoce que está ese bosque al lado también. Sabe el nombre de la persona que está a cargo. Podría hablar abundantemente de la responsabilidad en la vocación de Nehemías, pero creo que quedó claro el punto. Se prepara con tanta diligencia. Por lo tanto, podríamos pensar que ahí en el versículo 8 dice, y lo conseguí. Yo soy un súper buen político, ¿no? Me felicito a mí mismo por el éxito. Pero en lugar de ello nos dice, bueno, el rey me lo concedió por la bondadosa mano del Señor. La dependencia de Nehemías del Señor es real. Su humildad es genuina. Y él se da cuenta, el Señor me contestó la oración. No tengo ningún mérito en esta cuestión. Su ejemplo ciertamente nos recuerda que no hay que vanagloriarnos de lo que Dios realiza a través de nosotros. Jamás podríamos llegar a pensar que la obra que el Señor está haciendo a través de nuestras vidas es un mérito de nosotros mismos. Es una profunda soberbia pensar que podemos avanzar sin ayuda. Y también es maravilloso el versículo 8, que cierra el texto hasta donde vamos a examinar hoy día, porque Dios utiliza al más grande rey de la época, del imperio más grande de la época, para llevar adelante su plan, para abrir caminos para Nehemías. El texto es sutil, ahí. Pero levanta quién es el verdadero soberano de la historia. Eso es lo que reconoce Nehemías. El Señor es el verdadero soberano. Jehová con su mano guía. El rey de Persia, del imperio más grande, está siendo comandado por la mismísima mano de Dios para enviar a Nehemías a Jerusalén. Y para más encima poner sus recursos, su apoyo, su dinero, para que la misión sea llevada hacia adelante. No sé si ves la locura que es esto. Nehemías entiende su parte simplemente como un agente responsable de obedecer a Dios. Un agente responsable de orar por la voluntad de Dios. Y cuando Dios abre el camino, caminar por ese camino de fe. Pero él sabe que el éxito en la misión, en su tarea, pertenece al Dios soberano y a su buena voluntad. Por si usted no se convence, Esdras toma el mismo principio en Esdras 7:6. ¿Sí? Es una de las lecciones de estos libros. Por la mano de Jehová, que está sobre sus siervos. Esa es la razón por la que el Señor hace avanzar su misión. Dios obra en los asuntos humanos para lograr sus propósitos. Y ahora llegamos entonces al final del texto donde lo que hace 4 meses parecía verdaderamente, absolutamente imposible, que solo estaba reservado para la oración y los anhelos de Nehemías y del pueblo de Dios, se transforma en algo realizable. Y lo que sucede en el medio, la oración y fidelidad de Nehemías, su preparación y dedicación fiel, su sabiduría y perseverancia en la oración y en el cumplimiento de su vocación de manera fiel. Y así es usado por Dios para llevar adelante sus propósitos. Por eso Nehemías glorifica solamente al Señor. Eso es la oración, una identificación con Dios y sus propósitos. Un comentarista decía sobre esto, orar es pedir a Dios que haga lo que nosotros no podemos. Nehemías es un verdadero hombre de oración. Entendía su contexto y tarea también. No solo se sentaba a orar, ciertamente ese es el primer paso y el mínimo, básico. Pero había estudiado con perspicacia su vocación, su tarea, la naturaleza humana incluso. Por eso es persuasivo con el rey. Se había preparado bien para cumplir su tarea. Entendía
a su rey sus problemas, ansiedades, sus esperanzas y planes, su fe. Tiene sensibilidad y sabiduría Nehemías como líder. Y esos dones y capacidades que Dios le da, le ayudan mientras expone el plan de Dios, el plan que Dios le había mostrado en la oración. Nehemías invita a los líderes a ser prudentes. Y su manera en cómo trata este asunto nos enseña también la importancia de la sabiduría, de la lealtad. Hasta le podría decir del tacto al liderar. Nos muestra la necesidad de la preparación. Hasta nos enseña la conveniencia de evitar sabiamente discusiones innecesarias y enfocarse en lo importante. ¿Sí? Y también finalmente está su perseverancia. Nehemías no se detuvo después de que el rey accedió a su demanda inicial. ¿Sí? ¿Qué cosa pides? Continúa su petición con convicción. Yo no sé si usted puede ponerse en los pies de Nehemías ahí. ¿Qué estoy diciendo? Diría yo si estuviera ahí. ¿Qué estoy diciendo? Encima voy a pedir la madera. Ya, sí pido la madera. ¿Sí? Pero continúa con convicción. Hasta que todas las necesidades son cubiertas por la guía del Señor. Entonces, finalmente, el liderazgo no se trata de abundancia, de habilidades o técnicas. Se trata de la guía del Señor. Del favor para desempeñar su propósito. La mano benéfica de Jehová está sobre su pueblo. Y ese favor del Señor manifestado en su propósito lo vemos en el versículo 9. Y el versículo 10 nos muestra que eso no significa que no van a haber dificultades, como pésimamente entienden a veces los evangélicos la oración. Dios me concedió la oración, entonces no voy a tener problemas. Bueno, Nehemías nos dice todo lo contrario. ¿Sí? Vamos a hablar un poco más de eso la próxima semana. Entonces, hermanos, el liderazgo de Nehemías en este texto nos enseña cuán importante es, primero, la oración, por supuesto, y confiar con fe en que el Señor responde a la oración. Y que la oración es el poder de Dios para transformarnos, para caminar su voluntad. Nos habla cuán importante es ser fieles a nuestro llamado. Cuán importante es ser sabios en medio de nuestras vocaciones. Por supuesto que Nehemías es astuto, hace buenas preguntas. Es un buen líder que Dios ha moldeado y preparado para la difícil tarea que tiene por delante. Pero también nos muestra cómo entonces un buen líder debe estar dispuesto a entregar todo por el propósito de Dios. Porque eso es lo que está haciendo Nehemías en el primer versículo, arriesgando su vida. Finalmente, por eso este texto nos debe apuntar a Jesucristo. Jesús es aquel que no solo estuvo dispuesto a arriesgar su vida por la restauración del pueblo de Dios, a enfrentarse directamente cara a cara con la muerte, sino que entrega su vida para que el plan de Dios se cumpliera. Jesús verdaderamente el más sabio. Vamos a aprender después de Nehemías que no siempre fue sabio. Pero Jesús vivió una vida perfecta de obediencia, de sabiduría y de santidad, en el lugar de su pueblo. En la dinámica de la historia bíblica nosotros actuamos a veces como el pueblo desobediente y testarudo. Jesús es el verdadero modelo de líder. Humilde, sabio, sensible a las personas, guía, amigo, servidor, inteligente, sabio. Pero sobre todo fue Jesús quien venció a la muerte mismísima en su resurrección. Algo que ningún humano puede hacer. El triunfo en aquello que Nehemías va a fracasar. Es Jesús el único líder y cabeza de la iglesia. Liderazgo se trata sencillamente de intentar imitarlo a Él. Y nuestra convicción es que más encima ese mismo Cristo resucitado sigue aquí con nosotros, trabajando y obrando en la restauración de su pueblo. Ese pueblo que más encima Él envió a las naciones para llevar la vida de Dios a todo el mundo. Y confiamos en que al final de la historia Jesús no va a decir, yo lo intenté con mi pueblo, no, como el pobre Nehemías al final sufriendo, ¿no? La misión de Jesucristo será ciertamente exitosa y nos encontraremos juntamente con Él en el nuevo cielo y la nueva tierra.
Entonces el ejemplo del sabio y fiel Nehemías ciertamente se levanta hoy día para desafiar a la iglesia de Cristo a la fidelidad. Fidelidad a su llamado. Disposición a arriesgar cosas por el propósito de Dios. Fe en la oración. Y estar dispuesto incluso a entregar la vida. Como Nehemías estuvo dispuesto. Como Jesús finalmente sí lo hizo. Debemos avanzar, hermanos, con la convicción de que la mano bondadosa de Dios va guiando a la iglesia hoy también. Va guiando la misión de la iglesia hoy también. La mano bondadosa de Dios va guiando el camino del pueblo que vive siguiendo a Jesús y luchando por seguirle fielmente. El texto nos llama a disponer nuestro corazón y vida para entregarla para el Señor. Entregarnos en oración primero, pero entregarnos con la disposición a que Dios concrete su llamado para nosotros. Vemos que Dios hizo a Nehemías un copero del rey con un propósito. Él no solo fue un canuto fiel, ¿no? Un israelita en un sentido religioso. Antes de eso fue un buen copero. Y a ti Dios te ha puesto en un lugar para que vivas con fidelidad ahí, para que seas un buen copero en tu propia vocación. Donde sea que te puso. Tu familia, tu trabajo, tu barrio. Como vecino, como padre o madre, como trabajador, como abuelo, como jefe, no sé. El ejemplo de Nehemías nos llama a vivir con su sabiduría, pero incluso más con la misma sabiduría de Jesús, mostrando y encarnando en la vida de Dios, rendidos al propósito de Dios y glorificándola a Él en todo lo que hacemos. Así que eres llamado a imitar a Cristo, con tus palabras, con tus acciones y con tu vida. Eres llamado a vivir la vocación del reino de Dios en tu contexto particular, en tu tarea. Por tiempo no podemos hablar de cada uno de ellos. Y cada uno de ustedes desempeña distintos roles en su vida. Y en todos ellos son llamados a vivir la vida de Cristo. Y también, por supuesto, participando de la vida de la iglesia, la comunidad del reino de Dios, el pueblo de Dios. Cierro con nuestro hermano. Jesús dijo, la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Rueguen al Señor de la cosecha que envíe más obreros. Esa es mi oración, hermano. Desde cierto tiempo. Y yo estoy intentando seguir esa orden de Jesús. Y le invito a que me acompañe primero en eso, en la oración. Clamando al Señor por su manifestación. Porque avive su obra en medio de nuestros tiempos y aquí en esta iglesia. Pero el texto de hoy nos invita a tomar el desafío de entender que comenzar a orar, ese fue el capítulo 1, ¿no? El desafío de Nehemías. Comenzar a orar significa disponerse a la acción. Disponerse a la acción con fidelidad. El Señor no quiere que te quedes en la banca. No tenemos bancas, en la silla. El Señor Jesús nos ha llamado a ir y a ser discípulos a las naciones. Y si tú sigues a Jesús, o dices que sigues a Jesús, entonces tienes un rol que cumplir en esa tarea. Todos son llamados a ir y a ser discípulos. Entonces, te abro mi corazón. Si tienes ganas de servir, conversa conmigo. Hay muchas personas que discipular. Somos llamados a ir a ser discípulos a las naciones. Y el ejemplo de Nehemías nos confronta allí. ¿Quién va a ir? Así como el llamado de Isaías, ¿no? ¿Quién irá? ¿Quién va a responder, heme aquí, yo iré? Porque líderes no hacen falta. ¿Vas a ir tú? ¿Estás dispuesto a atender el llamado? ¿O simplemente el temor te derrumbará? ¿Estás dispuesto a escuchar el llamado? ¿Y a servir al Señor donde Él te puso? Pongámonos de pie, hermanos, para orar. Señor nuestro, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por el ejemplo de Nehemías, pero sobre todo por la fidelidad de Jesús. Gracias por nuestro Rey, verdadero Rey, nuestro libertador y redentor, que vivió sabiamente, íntegramente. Y te pedimos que su ejemplo sea levantado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a seguirla a Él y no al mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.